Bueno, vamos a ver ahora otro material sobre integrados, siguiendo con el curso a distancia. Y vamos a ver primero algunas características generales de los circuitos integrados. Los circuitos integrados precisamente tienen ese nombre porque integran un montón de otros componentes adentro, por lo tanto cumplen un montón de funciones, es decir, digamos, hacen lo que harían gran parte de los componentes que podían estar dispuestos en un circuito. Por eso quizás a veces las placas que tienen un circuito integrado son un poco más sencillas, digamos, ¿no? En la figura podemos ver diferentes integrados comparado también con otros componentes sueltos, ¿sí? El integrado tiene un tamaño mucho menor y, digamos, por eso simplifica tanto la función que va a cumplir ese circuito, digamos, ¿no? Esa es un poco la idea. Entonces, bien, algunas características generales de los integrados. Más adelante vamos a hablar sobre diferentes encapsulados, pero podemos ver acá que los integrados pueden asumir diferentes formas que tienen que ver con el tipo de montaje, ¿sí? Los que son de montaje superficial, es decir, en la placa no hay un agujero por donde pasa el pin, sino el pin, digamos, queda soldado sobre la superficie, por eso son de montaje superficial. Tienen múltiples ventajas con respecto a los otros que son los de through hole, digamos. Through hole se denomina a los que sí tienen el orificio para poder pasar. Y sobre todo, bueno, una de las principales ventajas es la inmunidad al ruido, digamos, ¿no? Son mucho más inmunes al ruido eléctrico. Si bien el proceso de soldadura o desoldadura no es tan sencillo para un reparador, bueno, precisamente en el diseño todos los montajes, digamos, que tienen que ver con el montaje superficial, ayudan muchísimo al tema del ruido eléctrico. Fíjense acá como en esta placa se ve cómo está soldado el integrado, puede haber de diferentes tamaños, y acá además vemos un integrado y vemos diferentes componentes que pueden ser capacitores, resistencias, todos componentes en montaje superficial. También hay transistores, todos los componentes se pueden conseguir de la misma forma, digamos, ¿no? Vamos a hacer una primera práctica, una práctica sencilla con el integrado 555, que sencillamente es un temporizador, no más que eso. Y es un temporizador que, digamos, tiene diferentes formas de temporizar, o sea que puede generar diferentes circuitos osciladores, ¿no? La idea es que un circuito oscilador es un circuito que trabaja en función del tiempo, y esa oscilación me puede dar un circuito básicamente que se comporte a la salida, temporizando esa salida de diferentes maneras. Veamos acá este circuito integrado. Lo que más nos importa en este momento es empezar a usarlo. Entonces fíjense, en los dos montajes, tanto en este como en este, hay una marca. Acá también hay un puntito que es la marca. El primer pin hacia la izquierda es el pin número 1. En este integrado, el primer pin hacia la izquierda es el pin número 1. O sea, los pines tienen una numeración y esa numeración es estándar en todos los integrados, independientemente del encapsulado o de la cantidad de pines. Si yo tuviese un integrado de 40 pines sería exactamente igual. Teniendo en cuenta eso, fíjense acá, esto está sacado de la hoja de datos del integrado 555, donde está la marca. A veces suele estar la marca y un punto. Ahí está el pin número 1 y luego se enumeran en sentido antihorario cada uno de los pines: 1, 2, 3, 4. El enfrentado al 4 es el 5, 6, 7 y 8. ¿Por qué es importante tener en cuenta esta? Porque en los planos de conexionado, en los esquemas de conexionado, se utiliza un circuito que reemplaza, ¿no? O sea, un esquema, mejor dicho, que reemplaza a este. ¿Cuál es la idea? Que si yo armo un plano en base a cómo es la distribución de los pines, quizás el plano no quede práctico, no quede fácil de leer. Entonces se suele, digamos, dibujar un diagrama en bloques que representa a este componente. Dentro del diagrama en bloques va a estar la numeración de cada uno de los pines que se deben utilizar. Por eso es necesario utilizar, digamos, la hoja de datos para ver cuando en el diagrama de bloques yo vea el número 4, el número 4 corresponde a este pin. Y cuando yo vea el diagrama de bloques el número 7, digamos, el pin 7 es este, ¿no? Esa es un poco la idea de cómo se utiliza un circuito integrado con el diagrama de pines, ¿no?
donde vamos a armar un circuito oscilador estable con el 555, y de esa forma también se lo debe conectar. Fíjense, abrimos la carpeta que dice circuitos integrados, sacamos el 555, hacemos un poco de zoom, así se ve mejor. Del 555, bueno, vamos a sacar los componentes que vamos a utilizar. Vamos a utilizar una resistencia, algunas resistencias, después lo vamos a cambiar los valores. No mucho más vamos a usar un LED también, output components, pueden sacar un LED. Un capacitor electrolítico. Está en la carpeta de componentes pasivos. Vamos a sacar una fuente de alimentación de continuo. Bueno, vamos a empezar a armar el circuito. Acá vamos a girar la resistencia. El terminal número 3 de este circuito integrado es el terminal de salida. ¿Sí? Ahí tenemos el terminal de salida. El terminal 1 vamos a conectarlo a negativo. Ese es el negativo de la alimentación del integrado. En el montaje estable, el terminal 2 y el 6 están conectados entre sí, y ahí va el capacitor. Entre el terminal número 6 y número 7 va conectada una resistencia. Y entre el terminal número 7 y el terminal positivo va conectada otra resistencia. El terminal 4 es el terminal de reset, para anularlo va positivo, y el terminal 8 es el VCC del integrado, por lo tanto también va positivo. Nos falta conectar la salida, digamos, el cátodo de LED a negativo. Un poco viendo la hoja de datos también se puede ver, según el fabricante y la hoja de datos, se puede ver diferentes montajes, ¿no? Acá vamos a poner un valor de 2K2. Acá lo mismo. Y acá vamos a poner una tensión de 12 volts, que sería como lo que queremos hacer en la práctica. En este caso, en este montaje, el terminal número 5 no se utiliza. Acá lo que podemos ver es que, digamos, según este montaje, lo que va a suceder a grandes rasgos es que, digamos, lo que va a variar es la tensión de carga y se va a ir descargando en el capacitor. Por lo tanto, si yo varío el capacitor o esta resistencia, varía el tiempo de carga del capacitor y por ende la frecuencia de destello del oscilador. ¿Sí? Ahí lo vemos que destella. Si nosotros hacemos una práctica un poco sencilla también, pero que estaría interesante para hacer, si acá en componentes pasivos vamos a hacerlo sencillo, vamos a cambiar esta resistencia por un potenciómetro. 50K sería muy grande que se vuelva por defecto, vamos a poner un valor de 5000 ohms, o sea 5K. Vamos a notar que yo puedo controlar la frecuencia de destello. Fíjense, a medida que voy bajando la resistencia,
el producto de la resistencia por el capacitor me da un tiempo de carga menor, por ende a menor tiempo de carga, menor periodo, mayor frecuencia, y a medida que voy aumentando la resistencia, aumenta el periodo, perdón, disminuye el periodo, por lo tanto está disminuyendo la frecuencia. Es muy sencillo de armar y es un integrado que siempre funciona. O sea, si bien es un circuito integrado y uno asocia los integrados a la electrónica digital, acá lo digital básicamente es la salida del integrado, porque el comportamiento se debe básicamente a el comportamiento analógico, ¿no? O sea, es básicamente comparar cómo va variando de 1/3 a 2/3 la tensión del capacitor.